prepárate, porque lo que vas a leer no es un simple chisme de farándula. Esto es algo que tiene sustancia, pruebas, contradicciones y documentos que podrían poner en jaque a uno de los artistas más icónicos de la música latina, Cristian Nodal. Lo que empezó como un rumor solapado se ha convertido en un entramado de secretos, correos internos, contratos dudosos y acuerdos que nunca vieron la luz del día. Y en el centro de todo está Javier Seriani, un investigador mediático con reputación sólida, conocido por revelar verdades incómodas que muchos preferirían mantener ocultas. Seriani lanzó la advertencia con frialdad: voy a sacar algo que Nodal no quiere que se sepa. No fue un comentario al azar. Fue un aviso que resonó como una campana de alarma en la industria. Nadie ignora a Seriani, no es un opinador anónimo, sino alguien que construyó su credibilidad con años de investigaciones, entrevistas y análisis profundos de los rincones más oscuros del espectáculo. Desde ese momento, la expectativa creció. ¿Qué secretos podrían estar escondidos detrás del brillo y la fama de Nodal? Los días posteriores fueron un juego de pistas. Seriani no soltó todo de golpe, sino fragmentos estratégicos, correos internos, audios, contratos auxiliares, pagos registrados de manera sospechosa. Cada pieza invitaba a la audiencia a reconstruir la historia, a mirar más allá del escenario y de los videos virales, y cuestionar lo que hasta ahora parecía inmutable. No se trataba de romances ni escándalos sentimentales. Esto tocaba el núcleo del negocio musical, el dinero que circula detrás de cada canción y la legitimidad de lo que se acredita públicamente. Uno de los casos más reveladores involucra un pago de disquera que fue registrado como asesoría creativa, pero que, según Seriani, debería haber sido considerado una regalía legítima para Nodal. Este detalle, por pequeño que parezca, tiene implicaciones enormes. Si se confirma, indica que alguien podría haber recibido dinero que correspondía al artista. Esto no es solo un golpe económico, es una grieta en la reputación profesional de un cantante que hasta ahora se presentaba como intocable. Pero hay más. Otro ejemplo inquietante involucra una canción acreditada a 2 compositores, mientras que correos internos revelan que hubo un tercero que no fue reconocido. En esos mensajes, alguien pregunta cómo excluirlo del contrato y la respuesta es clara: lo sacamos del documento, pero sabe que ayudó. Frases como esta muestran un mundo donde los nombres se manipulan, los porcentajes desaparecen y la transparencia es un lujo que pocos pueden permitirse. Cuando Seriani reveló esto, lo hizo con precisión quirúrgica. No gritó ni buscó sensacionalismo barato. Mostró fragmentos, comparó versiones de canciones, citó correos y audios. Cada prueba estaba alineada con fechas y contratos oficiales, haciendo que lo que inicialmente parecía un rumor empezara a adquirir peso real. La reacción fue inmediata. Fans, críticos y colegas empezaron a cuestionarse la integridad de una industria que siempre aparentó ser pura. Nodal, por su parte, reaccionó con cautela. Su equipo legal habló de acusaciones sin fundamento y material fuera de contexto. En estos casos, los especialistas saben que las declaraciones neutras no son casuales, buscan ganar tiempo, medir el impacto y preparar una defensa que sea creíble cuando llegue el momento. No es casualidad que en el espectáculo se midan cada palabra y cada gesto, porque una reacción en falso puede convertirse en un daño irreversible. Mientras tanto, la polémica creció entre los seguidores del cantante. Algunos defendieron su integridad con uñas y dientes. Otros cuestionaron las motivaciones de Seriani, acusándolo de buscar fama o venganza. Pero las pruebas que se han mostrado son demasiado específicas para descartarlas. Fechas, nombres, contratos, audios, correos internos. Elementos que cualquier fan o investigador puede verificar y que transforman el rumor en una investigación seria. Lo que hace este caso diferente es que revela cómo funciona realmente la industria musical. Detrás de cada hit hay contratos, regalías, derechos de autor y acuerdos que rara vez se hacen públicos. Plataformas de streaming, algoritmos de distribución y sellos discográficos controlan el flujo de dinero de manera que el artista puede quedar invisibilizado si no se asegura legalmente. Seriani ha demostrado que conoce estos mecanismos y los está exponiendo, mostrando que incluso figuras de gran renombre pueden estar sujetas a prácticas dudosas. Otro detalle crucial es la implicación ética.
Algunos documentos que Seriani exhibe muestran pagos internos liberados sin pasar por contabilidad central, movimientos que, de ser ciertos, no solo indican mala praxis, sino potencial fraude ético. Esto va más allá de la reputación, toca el corazón de la transparencia y la justicia en la industria. Y aunque el equipo de Nodal podría argumentar que los documentos están fuera de contexto, la duda ya se sembró y la opinión pública no olvida fácilmente. En paralelo, los medios y otros artistas observan con atención. Algunos se mantienen al margen, otros analizan cada movimiento y empiezan a cuestionar sus propios contratos y registros. Este escándalo tiene potencial para abrir la puerta a que otros músicos, invisibles hasta ahora, puedan exigir claridad y justicia. La revelación de Seriani no solo afecta a un individuo, podría generar un precedente que sacuda toda la música latina. El impacto no es solo económico ni mediático, es cultural. Descubrir que las canciones que amamos pueden tener autores invisibles o pagos ocultos cambia nuestra percepción de la música y de quienes la crean. La admiración se mezcla con preguntas, la emoción con desconfianza, y la verdad comienza a imponerse sobre la ilusión de perfección que nos vendieron durante años. Y esto no termina aquí. Seriani asegura que lo que se ha revelado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Afirma tener más documentos, correos, audios y registros internos que podrían consolidar todo lo que ya se sospecha. Su advertencia es clara, esto será más grande, más fuerte y más revelador de lo que nadie imagina. Y cuando esa información salga, el impacto no será menor, la industria completa tendrá que mirar hacia adentro y replantear su sistema de transparencia y justicia. Para el público, el desafío es seguir el rastro de la evidencia, verificar fechas, nombres, registros de derechos de autor y contratos públicos. No se trata de creer ciegamente, sino de contrastar, analizar y cuestionar. Esa es la diferencia entre un rumor pasajero y una investigación sólida. Y aquí está la lección más importante. La música que amamos puede esconder historias que merecen ser contadas, y los ojos observadores pueden cambiar la narrativa de un sector entero. Prepárate, porque esto es solo el inicio. Lo que viene promete reconfigurar la forma en que entendemos la industria musical, los artistas que admiramos y la complejidad de cada nota, cada coro y cada firma oculta en un contrato que hasta ahora creíamos limpio. Seriani ha abierto la puerta. La pregunta es, ¿quién se atreverá a cruzarla y enfrentar la verdad que nadie quería ver? No se trata de un ataque personal. Seriani no actúa por odio hacia Nodal, sino que responde a lo que ha descubierto. Esa distinción es crucial. No busca destruir, sino exponer, arrojar luz sobre lo que hasta ahora permanecía oculto. Lo que está haciendo tiene un efecto instructivo. Incluso si al final todo resulta ser una maniobra calculada, habrá generado preguntas indispensables para artistas y seguidores. ¿Qué hay realmente detrás de mis canciones favoritas? ¿Quién percibe lo que debería recibir? ¿Por qué los créditos cambian de acuerdo con versiones internacionales? Esa curiosidad no es trivial, es saludable. Obliga a discutir sobre derechos de autor, contratos claros y episodios que muchos jamás imaginarían. Mientras tanto, imagina la presión en el entorno de Nodal, abogados, asesores y contadores revisando documentos, buscando una estrategia que no deje al artista expuesto. Días de tensión, llamadas discretas, noches en vela. Se juega reputación, se juega confianza del público, se juega influencia dentro de la industria musical. No obstante, los espectadores, tú y yo, no estamos obligados a tomar partido sin antes examinar las pruebas. Podemos mantener una postura crítica, observar lo que se confirma, lo que se desmiente, lo que queda evidente. No se trata de apoyar incondicionalmente a un artista ni demonizar al otro. Se trata de exigir claridad y transparencia en un sector que a menudo se mueve en sombras. Seriani, con esa calma de quien sabe tener respaldo, comenzó a desplegar un hilo de evidencia alrededor de un supuesto contraste entre versiones de canciones. Lo que aparece en archivos públicos difiere de lo que él asegura haber consultado en versiones privadas. No es solo cambiar nombres, se trata de porcentajes, de cómo se reparte el crédito por la composición. Por ejemplo, en un tema emblemático de desamor que muchos conocen de memoria,
Los créditos oficiales indican al artista principal y a un compositor secundario. Sin embargo, un correo filtrado muestra que un colaborador adicional envió una versión del estribillo con letra diferente y que su aporte fue valorado internamente. En la conversación interna se debatía si incluirlo en el contrato le restaría demasiado porcentaje al protagonista. Esa información nunca aparece en los registros públicos de derechos de autor. Lo visible no siempre refleja lo ocurrido realmente. El asunto se vuelve más delicado cuando Seriani compara versiones de letras, cambios sutiles, frases adicionales, matices que no coinciden con la versión final. Pequeños detalles que, en el mundo de la composición, pueden definir si un autor merece o no un porcentaje de regalías. Un verso sobrescrito parcialmente, por ejemplo, podría justificar un reconocimiento económico que no se le ha dado. Además, Seriani sostiene que posee versiones intermedias de audio donde se escucha una voz secundaria que no aparece en el corte final. Si esos audios son auténticos y pueden ser verificados mediante metadatos, marcas de tiempo o sellos digitales, podrían constituir evidencia de trabajo deliberadamente ignorado en la versión oficial. En un documento parcial que Seriani mostró, un ejecutivo de la disquera o sello propone revisar la facturación de una versión internacional para favorecer al sello o al artista principal, reduciendo la participación de colaboradores. Se trata de un diseño técnico sofisticado, que sugiere que intervino un plan de mercado, más allá de simples errores administrativos. Para dar contexto, incluso mostró lo que parece un archivo de Excel con columnas de título, compositor oficial, compositor declarado, porcentaje propuesto y porcentaje final. Algunos nombres aparecen tachados, otros con notas marginales que indican modificaciones sugeridas por legal. Uno de esos nombres coincide con el colaborador no acreditado y una nota marginal advierte revisar con auditoría antes de publicar. El mensaje es claro: quien armó ese registro sabía que estaba manipulando algo delicado. Sumado a esto, un fragmento de audio muestra una conversación de producción donde se menciona: sí, sabemos que la pista tiene esa línea adicional, pero la eliminamos del registro final para simplificar contratos. No se dicen nombres, pero el contexto sugiere que esa línea corresponde al colaborador no reconocido. Pequeños fragmentos que, al unirse, crean un panorama complejo y preocupante. Mientras tanto, los comunicados iniciales del equipo de Nodal presentaron ligeras contradicciones. Primero negaron irregularidades, luego afirmaron que revisarían contratos internos. Esa vacilación deja margen a la sospecha. Si todo fuera falso, lo negarían de manera categórica. El hecho de que admitan revisar documentos internos indica que algo está bajo lupa. Hasta ahora, no han publicado un contrato completo que permita refutar cada punto. El público ha comenzado a cotejar registros de derechos de autor en distintos países. Las canciones de Nodal se escuchan en México, Estados Unidos, España y Latinoamérica, y las discrepancias entre créditos nacionales e internacionales ya son visibles en bases como BMI, ASCAP y la Oficina Mexicana. Algunos fans han hecho observaciones que coinciden con lo que Seriani ha señalado, fortaleciendo la hipótesis de irregularidades. No solo eso, colaboradores indirectos, músicos de sesión e ingenieros han dejado comentarios crípticos. Aunque no revelen información pública, estas insinuaciones refuerzan la sospecha de que algo se ha mantenido oculto. El riesgo para Nodal es doble: no solo responder legalmente, sino frenar un efecto dominó que podría motivar a otros artistas a revelar casos similares. La importancia de esta investigación va más allá de la reputación. Reconocer a colaboradores omitidos podría significar justicia económica, créditos legítimos, redistribución de regalías históricas y precedentes que exijan transparencia en contratos futuros. Para los espectadores críticos, esto se convierte en un ejercicio de análisis, separar hechos de interpretaciones, entender lo que Seriani ha mostrado y distinguirlo de lo que aún no se ha confirmado. Mientras tanto, los abogados de Nodal examinan cada archivo, cada correo y cada contrato auxiliar. Si detectan vulnerabilidades, preparan estrategias legales, alegar nulidad técnica, impugnar fragmentos manipulados o probar que los audios no son auténticos. En lo público mantienen una fachada de calma, pero la batalla se libra en el terreno privado.
El efecto mediático ya se siente. En redes sociales y foros, la conversación ha cambiado, ya no se debate solo cuál disco es mejor, sino quién escribió qué, quién produjo, quién recibió los ingresos y cómo se distribuyeron. El público empieza a exigir transparencia real. El secreto, que antes estaba oculto, ahora circula respaldado por documentos parciales, correos, audios y preguntas que cruzan contratos y versiones de canciones. Lo que está por venir promete ser revelador. Seriani asegura que lo que ha mostrado es solo el inicio. Lo que salga a la luz podría cambiar la forma en que entendemos la industria musical, los artistas que admiramos y los mecanismos que operan detrás de cada canción. Lo que queda para el espectador es estar atento, observar con detalle y exigir claridad, que los involucrados hablen, que Seriani cumpla con mostrar pruebas si las tiene y que Nodal tenga la oportunidad de defenderse. Los fans no pueden ser rehenes del silencio. La música no es solo melodía, es lo que ocurre detrás, y eso merece ser visto y analizado. Si algo queda claro, es que incluso en el brillo de la fama hay zonas grises, silencios estratégicos y verdades incómodas. La discusión ya no se detendrá, la industria musical ha abierto su caja negra y ahora todos queremos saber qué más se oculta tras el micrófono. Durante mucho tiempo, la industria musical mexicana creyó que el apellido Aguilar era una especie de talismán infalible, un sello que abría puertas sin esfuerzo y garantizaba auditorios repletos únicamente por el peso del linaje. Sin embargo, la historia reciente demostró que ningún apellido, por legendario que sea, puede desafiar la voluntad del público cuando éste decide cerrar los ojos, los oídos y, sobre todo, la cartera. La caída que hoy atraviesa a Ángel Aguilar no comenzó con un anuncio oficial ni con un comunicado de prensa cuidadosamente redactado, sino con algo mucho más silencioso y devastador, la imagen de cientos de asientos vacíos, brillando bajo las luces de recintos que alguna vez fueron sinónimo de triunfo para su familia. Ese vacío, más elocuente que cualquier crítica, fue el primer aviso de que la fortaleza construida durante generaciones empezaba a agrietarse. Lo inquietante de toda esta historia es que el derrumbe no se manifestó como una sorpresa repentina, sino como un proceso lento que muchos prefirieron ignorar. Mientras el equipo de Ángela celebraba en redes sociales el llamado Libre Corazón Tour, una gira que prometía ser su pase de consolidación en territorio estadounidense, detrás del telón se acumulaban señales de alarma. Las boleteras exhibían mapas de asientos que parecían campos abandonados, manchas grises, secciones enteras sin compradores, espacios que, en otros tiempos, se habrían vendido en cuestión de horas. Al principio, algunos quisieron atribuirlo a fallos en los sistemas de venta, a errores momentáneos, a ciclos de compra tardíos, pero con los días quedó claro que se trataba de algo más profundo, especialmente cuando los primeros recintos anunciaron, uno tras otro, la cancelación de funciones. Lo que resultó verdaderamente revelador fue el modo en que el público respondió a esas cancelaciones. No hubo indignación, ni reclamos, ni súplicas exigiendo nuevas fechas. Hubo sarcasmo, bromas mordaces, burlas disfrazadas de alivio. Para quien vive del aplauso, la ironía del público es un golpe infinitamente más doloroso que la crítica directa. Y mientras esas reacciones se multiplicaban, dentro del círculo Aguilar reinaba un silencio incómodo. Ningún comunicado aclaraba la situación. No había explicaciones ni disculpas, ni siquiera reconocimiento del problema. La estrategia parecía consistente con su estilo en los últimos años, fingir que nada pasaba, aunque el barco estuviera haciendo agua desde la proa hasta la popa. Pero el público no olvida. Tampoco perdona cuando siente que ha sido tratado con superioridad. Con el tiempo, fueron acumulándose resentimientos que no nacieron de un solo gesto, sino de un compendio de actitudes que, poco a poco, erosionaron la cercanía que alguna vez caracterizó a la familia. Desde entrevistas donde la joven artista hablaba con un aire distante, hasta declaraciones intempestivas de su padre que se convirtieron en memes involuntarios, la percepción pública comenzó a cambiar. Aquella frescura que la llevó a los reflectores como la promesa femenina del regional mexicano empezó a teñirse de un tono altivo que cayó mal en quienes habían seguido a la dinastía desde los tiempos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Y es aquí donde entra la figura de Pepe Aguilar, cuya voz, literal y simbólica, siempre ha dirigido el rumbo de la familia. Durante años se mostró como un patriarca moderno, firme en decisiones que marcaban a quien se impulsaba y quien quedaba relegado en segundo plano. Sin embargo, fue precisamente esa postura autoritaria la que terminó volviéndose en su contra. Sus comentarios despectivos, pronunciados con absoluta confianza, regresaron ahora como un eco incómodo. Aquel cancelen a su abuela,
que en su momento pretendía ser un ataque burlesco contra los críticos, se transformó en una frase profética cuyo efecto recayó no sobre los adversarios, sino sobre su propia casa. No fue una abuela la cancelada, fue la gira de su hija. Lo trágico de esta historia no radica únicamente en las fechas perdidas, sino en el contraste brutal con el ascenso de otra artista que, sin tener nexos familiares ni herencias artísticas, ha sabido conquistar lo que la dinastía daba por sentado. Kazu, quien fue objeto de críticas feroces y comparaciones injustas, hoy encabeza giras que crecen sin detenerse. Mientras la familia Aguilar intenta justificar cada golpe con argumentos improvisados, la Argentina continúa llenando recintos sin necesidad de implorar la compra de boletos. Su éxito se construye desde un lugar al que ningún apellido abre puertas: la autenticidad. Sus canciones conectan con la gente porque nacen de una experiencia real, sin los filtros que suelen colocar las dinastías para proteger su legado. Y mientras el ascenso de Kazu es motivo de celebración para muchos, en el interior de la familia Aguilar este contraste ha encendido tensiones antiguas. Las grietas que durante años estuvieron ocultas tras el brillo escénico comenzaron a ser visibles incluso para los seguidores más fieles. En un mundo ideal, la dinastía Aguilar sería un grupo unido por la música y el cariño. Pero la realidad, narrada en voz baja por personas cercanas al entorno, pinta un panorama muy distinto: favoritismos evidentes, carreras sacrificadas para impulsar una sola figura, decisiones verticales que dejaron heridas profundas. Antonio Jr., por ejemplo, es una historia que quedó archivada en un cajón que casi nadie abre, como esas fotografías antiguas que el tiempo amarillenta y que la familia menciona solo cuando necesita recordar que alguna vez existió un camino alterno. Durante años intentó crearse un espacio propio, buscó escenarios, pidió oportunidades, sostuvo la mirada incluso cuando se la desviaban, pero sus esfuerzos fueron absorbidos por un mecanismo familiar que siempre eligió priorizar a unos sobre otros. Sus pasos quedaron enterrados bajo decisiones calculadas, muchas veces disfrazadas de simples reorganizaciones internas, pero que en realidad funcionaron como un sistema selectivo que determinaba quién brillaba y quién debía acostumbrarse a las sombras. Él, finalmente, quedó allí, en un rincón silencioso, convertido en una nota al pie de una historia que jamás le permitió ser protagonista. Leonardo, aunque con mayor exposición, tampoco escapó de ese destino. El apellido le abrió puertas, sí, pero nunca logró traspasar el umbral de la figura decorativa dentro de un linaje donde el favoritismo marcaba jerarquías invisibles, pero muy reales. Su trabajo, aun siendo constante, quedó opacado por la presencia insistente de una hermana promovida como si fuera la nueva bandera de la familia, la heredera que debía llevar el apellido hacia un territorio donde la perfección era más importante que la autenticidad. El público lo veía, lo escuchaba, pero siempre con la impresión de que lo observaban a través de una ventana donde alguien más ocupaba el centro de la escena. Y luego está Majo Aguilar, quizá el ejemplo más nítido de lo que significa luchar contra el peso del apellido cuando el apellido, en lugar de impulsar, se convierte en una cadena que exige demostrar el doble, el triple, 10 veces más esfuerzo que el resto para conseguir apenas una fracción de lo que otros reciben por inercia. Majo tuvo que atravesar un camino mucho más arduo, uno en el que cada reconocimiento era un triunfo peleado con uñas, garganta y paciencia. Ella construyó su carrera lejos de los privilegios que acompañan a quienes nacen en la línea directa del poder familiar. Su música se fue abriendo paso como lo hacen las raíces que crecen entre piedras, lentamente, pero con fuerza. Y la ironía más cruel de todas es que mientras Ángela enfrenta auditorios vacíos que duelen, que hacen eco, que revelan el desgaste de un aura que ya no convence, Majo se encuentra levantando trofeos, recibiendo homenajes, acumulando aplausos que celebran no solo su talento, sino su disciplina, su humildad, su sensibilidad artística y esa esencia que conecta con la gente sin necesidad de discursos grandilocuentes. Para muchos seguidores, el contraste entre ambas se ha convertido en un recordatorio del verdadero legado de Flor Silvestre, no el apellido, sino la sencillez. Pero el verdadero conflicto no ocurre sobre los escenarios ni en los números de taquilla, se cocina en la penumbra del interior familiar, donde las rivalidades no se gritan, pero se sienten, donde los silencios dicen más que las palabras y donde las sonrisas públicas funcionan como máscaras frágiles que apenas logran disimular años de tensiones acumuladas. Las miradas esquivas en conferencias, los comentarios lanzados con aparente inocencia, los gestos tensos durante reuniones en donde todos fingen unidad, pero nadie olvida heridas antiguas, son señales claras de que la armonía que intentan vender es solo una postal retocada. Ciertos observadores, aquellos que han seguido al clan durante años,
aseguran que algunos miembros ven el declive de Ángela sin sorpresa alguna, como si lo hubieran anticipado, como si fuera la consecuencia inevitable de una soberbia que se alimentó durante demasiado tiempo. Y otros, más amargos, incluso lo perciben como una forma de justicia poética. Cuando el orgullo se convierte en un estilo de vida, la única forma de aprendizaje es el golpe. La caída pública de Ángela no tiene su origen en un episodio aislado. Es el resultado de una acumulación lenta, pero constante, de momentos que fueron debilitando la percepción que el público tenía de ella. Sus respuestas secas en entrevistas, ese tono distante que parecía colocarla por encima de quienes la escuchaban, las polémicas sentimentales que daban la impresión de estar más guionadas que vividas, la perfección exagerada que transmitía más frialdad que profesionalismo, todo formó un conjunto de señales que, sumadas, provocaron una desconexión. El público, al final, busca humanidad. Quiere artistas que se muestren vulnerables, que cometan errores, que se expresen sin el filtro de un equipo de imagen. No desea figuras formadas con cristal pulido que parecen imposibles de alcanzar, sino personas que transmitan verdad. Y cuando esa verdad deja de sentirse, el vínculo se rompe. Las redes sociales, que alguna vez fueron su territorio seguro, se convirtieron en una especie de tribunal sin reglas. Las publicaciones comenzaron a llenarse de mensajes directos y contundentes, que ya no cuestionaban únicamente el talento, sino también la actitud. Comentarios como "le falta humildad" o "se nota la soberbia" se repetían con insistencia, como si fueran un coro popular. Los memes, lejos de ser bromas pasajeras, terminaron funcionando como un reflejo fiel del sentir colectivo, una mezcla de decepción, hartazgo y desconfianza hacia una figura que había perdido la capacidad de generar empatía. Cuando el equipo de Ángela intentó intervenir para detener el deterioro, recurrió a explicaciones que el público consideró insultantes. Se habló de problemas migratorios, de ajustes en la agenda, de decisiones externas fuera de su control. Pero esas justificaciones chocaron de frente con la realidad evidente. Otros artistas, enfrentando las mismas circunstancias, seguían llenando estadios, vendiendo funciones extras, capturando la atención del público sin necesidad de excusas. En ciudades donde el apellido Aguilar había sido garantía de un lleno absoluto, ahora pasaba algo impensable. Las butacas quedaban vacías, los boletos se vendían con lentitud, la energía se apagaba. Y esa imagen, repetida una y otra vez en distintas fechas, fue como una herida que no dejaba de abrirse. Los empresarios comenzaron a inquietarse. Algunos, que en el pasado habrían hecho lo imposible por incluir a la familia Aguilar en sus carteleras, empezaron a cuestionar si valía la pena arriesgarse. Las llamadas urgentes se multiplicaron, las juntas improvisadas se convirtieron en rutina, las propuestas para reducir aforos o cambiar recintos empezaron a volverse comunes. La marca, que durante años fue sinónimo de éxito garantizado, comenzó a generar dudas. Los promotores no temían a la crítica, temían a la pérdida económica. Y esa preocupación marcó un punto de inflexión que el clan no supo detener. Ángela intentó mostrar fortaleza. Publicó fotografías con sonrisas que parecían firmes, compartió frases inspiracionales, intentó demostrar que nada la afectaba. Pero la mirada no miente. La presión por sostener un título que ya no tenía respaldo público se hacía evidente en cada gesto. La joven, acostumbrada a recibir aplausos automáticos, empezó a sentir el peso de un rechazo creciente que la perseguía incluso fuera del escenario. La corona simbólica que durante tanto tiempo llevó sobre la cabeza comenzó a tambalearse con cada crítica, cada burla, cada fecha cancelada. Y mientras ella intentaba recomponer su imagen, Casu avanzaba a paso firme. La Argentina no necesitó linajes, ni discursos sobre herencias musicales, ni la figura de un padre poderoso tomando decisiones estratégicas. Su éxito estaba construido desde lo visceral, desde la sinceridad, desde una conexión profunda con un público que percibe la autenticidad al instante. Cantaba desde la entraña y eso bastaba. Cada función que abría, cada teatro lleno, cada ovación espontánea reforzaba la idea de que la música premia la verdad, no la pretensión. El contraste entre ambas artistas se convirtió en un espejo donde se reflejaban dos realidades opuestas. Ángela, criada entre privilegios, moldeada para encajar en un molde perfecto, impulsada por una estructura que pretendía crear una estrella antes de permitirle descubrir quién era como artista. Casu, en cambio, levantándose desde abajo, enfrentando derrotas que fortalecen, construyendo conexiones reales, celebrando logros que nacen del esfuerzo personal. La gente lo percibe.
lo siente, lo reconoce. Cuando el corazón del público se inclina hacia alguien, ningún apellido, por famoso que sea, puede competir. Hoy, la que alguna vez fue considerada una dinastía impenetrable se encuentra frente al mayor cuestionamiento de su historia. Ya no se trata de números, ni de estrategias fallidas, ni de un episodio desafortunado. Es un señalamiento mucho más profundo, un examen a la esencia misma del legado que creyeron eterno. El colapso de la gira de Ángela se convirtió en un símbolo del desgaste emocional y artístico que ha ido arrastrando toda la familia. Y lo más inquietante es que este desplome, lejos de verse como un final, parece ser solo el comienzo de una caída más larga y más compleja. La caída se percibe en los auditorios vacíos, en los comentarios afilados que circulan en redes, en el tono casi cansado con el que el público habla del apellido. Se percibe en la falta de entusiasmo, en la ausencia de expectativa, en esa sensación de que el brillo del linaje se diluyó en el aire. Lo que antes fue un imperio sólido ahora se tambalea como un castillo sin cimientos reales. El silencio que habita en los recintos donde antes retumbaban aplausos se convirtió en una sentencia contundente. Porque, al final, el público siempre ha tenido la última palabra. Y esta vez la expresó sin alzar la voz, sin insultos, sin escándalos. Simplemente dejó de aplaudir. Y no hay golpe más duro que ese. A veces, dentro de una misma familia, se levantan muros invisibles que separan destinos que parecían escritos para convivir. Eso ocurrió en el universo Aguilar, donde algunos nombres brillaron porque así lo decidió la tradición, mientras otros quedaron relegados a los márgenes de un linaje que, sin querer admitirlo, siempre tuvo favoritos. Antonio Jr., por ejemplo, es la prueba viviente de cómo el tiempo puede borrar a alguien sin hacerlo desaparecer. Durante años caminó por escenarios pequeños, aferrándose a la idea de que su talento bastaría para abrir puertas, pero las decisiones del clan terminaron por desplazarlo, inclinando la balanza hacia artistas que representaban mejor la narrativa oficial. Él quedó ahí, en un limbo extraño, presente pero casi transparente. Leonardo tuvo más visibilidad, sí, pero esa exposición nunca fue suficiente para sacarlo de la sombra imponente de su hermana. A pesar de sus esfuerzos, su presencia se diluía en la comparación constante con quien había sido elegida como estandarte de la nueva generación. Y mientras ellos intentaban librar una batalla silenciosa por un lugar legítimo en el legado familiar, Majo Aguilar, la prima que decidió levantar su propio camino lejos de los privilegios del apellido, trabajaba el doble, sudaba el triple y recibía apenas una fracción del reconocimiento que otros obtenían sin alzar demasiado la voz. Su disciplina era su motor, su sensibilidad artística la brújula, pero aún así tuvo que demostrar una y otra vez que no era una sombra, sino una intérprete completa. Esa ironía amarga se volvió todavía más evidente cuando las audiencias comenzaron a vaciarse frente a Ángela. Mientras ella veía filas enteras de butacas vacías, Majo recibía trofeos y homenajes que celebraban justo lo que a la dinastía parecía faltarle: humildad, trabajo real, sensibilidad honesta. Para muchos seguidores, la diferencia entre ambas artistas se convirtió en un símbolo involuntario del auténtico legado de Flor Silvestre, ese que no hablaba de apellidos ni de herencias, sino de nobleza y conexión humana. Majo, con su sencillez, terminó ocupando el lugar emocional que el público sentía que se había perdido entre las luces perfectas de otros escenarios. Pero lo más intenso no se vivía frente al público, sino en las sombras silenciosas de la familia. Ahí, donde las miradas esquivas dicen más que los discursos oficiales y donde los silencios incómodos en reuniones públicas revelan tensiones que llevan años acumulándose. Quien ha observado a los Aguilar de cerca asegura que hay resentimientos que no se nombran, pero que se sienten en el aire como un perfume agrio. Algunos miembros del clan contemplan el declive de Ángela sin sorpresa, casi con la calma de quien ya había anticipado la caída. Otros lo ven como una especie de devolución poética. Cuando el orgullo se vuelve parte del carácter, la vida se encarga de recordar el peso de la humildad perdida. La caída pública de Ángela no se debe a un error puntual. Es el resultado de un desgaste largo y silencioso, construido a partir de pequeños episodios que, sumados, quebraron la conexión con la gente. Sus respuestas cortantes en entrevistas, el aire distante que adoptaba frente al público, las polémicas sentimentales que parecían hechas para generar titulares y no para narrar vivencias reales, y la sensación permanente de que estaba más preocupada por lucir impecable que por mostrarse humana fueron erosionando su imagen. El público, al final, busca artistas de carne y hueso, no figuras esculpidas en cristal.
La distancia emocional se transformó en rechazo. Las redes sociales, aquel espacio que durante mucho tiempo funcionó como la vitrina más poderosa de Ángela, terminaron convirtiéndose en un escenario inhóspito, casi un tribunal permanente donde cada gesto, cada frase y cada silencio eran analizados con una severidad que antes parecía impensable. Lo que al inicio había sido un territorio fértil para cultivar admiración, ahora se transformó en una especie de plaza pública donde el público dictaba sentencias sin necesidad de formalidades. Cada publicación, cada historia, cada clip parecía encender una nueva ola de comentarios que no se limitaban a cuestionar su carrera. Iban más allá, deslizaban juicios directos sobre su actitud, sobre su forma de mirar, sobre la sensación de distancia emocional que transmitía sin darse cuenta. En los comentarios se repetían frases que se volvían casi himnos involuntarios: hace falta humildad, te está ganando la soberbia, te falta corazón. Eran palabras que aparecían una y otra vez con una insistencia casi ritual, como si la audiencia estuviera intentando responsabilizarla por algo más profundo que una mala presentación o un día difícil. Los memes, que en otros tiempos hubieran sido una señal de popularidad, se transformaron en radiografías crueles del sentir colectivo. Eran imágenes acompañadas de frases irónicas, de comparaciones incómodas, de burlas que no solo buscaban humor, sino que también reflejaban decepción, cansancio y una percepción generalizada de que el artista había perdido la esencia con la que alguna vez conectó al público. La burla funcionaba como diagnóstico. Para muchos, Ángela ya no representaba autenticidad, sino una figura compuesta, rígida, incapaz de mostrarse vulnerable. Su equipo, consciente del deterioro de la imagen, intentó poner contención, pero cada movimiento que realizaban parecía empeorar la situación. En lugar de ofrecer explicaciones transparentes, se refugiaron en discursos vagos que sonaban a excusas, mencionaban supuestas complicaciones migratorias, argumentaban que los cambios de agenda se debían a decisiones externas, culpaban a situaciones fuera de su control. Pero mientras ellos hablaban de obstáculos, otros artistas seguían llenando estadios sin contratiempos. La comparación no tardó en manifestarse y se volvió un espejo incómodo para todos. En ciudades donde bastaba pronunciar el apellido Aguilar para llenar un recinto, ahora los asientos vacíos parecían multiplicarse sin remedio. Lo que alguna vez fue garantía de éxito ahora apenas lograba generar curiosidad. El descalabro se volvió tan evidente que los empresarios comenzaron a mostrarse inquietos. Esas reuniones que antes eran celebraciones anticipadas, se transformaron en juntas llenas de tensión. Llamadas urgentes a medianoche, discusiones improvisadas que buscaban salvar lo insalvable, propuestas desesperadas para reducir aforos, fragmentar escenarios o renegociar contratos que semanas antes parecían intocables. Los promotores, que en el pasado habrían entregado cualquier cifra con tal de tener a la dinastía en su cartel, ahora hacían cuentas con preocupación. Los riesgos crecían, las dudas también. El apellido Aguilar había dejado de ser sinónimo de estabilidad. Por primera vez, comenzó a provocar nerviosismo, incertidumbre y temor a pérdidas difíciles de justificar. En medio de ese huracán, Ángela hacía lo imposible por mantener la compostura. Su presencia en redes seguía mostrando sonrisas perfectamente colocadas, frases motivacionales, fotografías donde todo parecía estar bajo control. Pero el ojo atento veía lo que las imágenes intentaban ocultar. Sus miradas cargaban un cansancio silencioso, un gesto casi imperceptible de inseguridad que se colaba entre cada pose. El peso emocional podía sentirse detrás de cada sonrisa forzada. La presión de sostener el título de princesa del regional mexicano se convertía en una carga insoportable ahora que el público la observaba con un lente crítico. Ya no la veían como heredera legítima, algunos la veían incluso como una representación de arrogancia, y esa percepción era el golpe más duro. El escenario, que durante años fue su refugio, se convirtió en un espejo incómodo. Cada butaca vacía era un recordatorio silencioso de algo que se había roto. Cada presentación con aforo reducido era una punzada en el orgullo de una familia acostumbrada a los llenos totales. Cada aplauso débil resonaba como una sentencia. Ángela intentaba avanzar como si nada ocurriera, pero la sombra del fracaso no se alejaba. Podía disfrazar sus temores, pero no podía eliminar la sensación de que el público ya no estaba dispuesto a sostenerla. Mientras tanto, a kilómetros de distancia y sin pertenecer a ninguna dinastía musical, Caso ascendía con una fuerza inesperada.
Su crecimiento no se debía a estrategias milimétricas, ni a apellidos poderosos, ni a una estructura familiar que trabajara detrás de ella. Su éxito nacía de algo más elemental: vulnerabilidad genuina. Cada interpretación suya parecía una confesión, cada canción un pedazo de verdad. Había una honestidad cruda en su manera de cantar, una conexión directa con quienes la escuchaban, que no necesitaba adornos ni relatos de grandeza. No requería herencias, no necesitaba discursos sobre linaje. Su presencia rompía esquemas porque era auténtica en un mundo donde la autenticidad se había vuelto un lujo. La comparación entre Ángela y Casu se instaló en conversaciones públicas, en comentarios, en análisis y debates. La gente contrastaba dos trayectorias que parecían casi opuestas. Ángela había crecido en un entorno diseñado para convertirla en estrella: privilegios, formación desde la infancia, escenarios preparados para ella. Casu, por el contrario, construyó su camino desde cero, sintiendo cada caída, enfrentando cada crítica, celebrando cada victoria pequeña como si fuera monumental. El público percibía eso sin necesidad de explicaciones. En el terreno emocional, la lucha era desigual. El corazón siempre vence al linaje, y la audiencia lo sabía. La caída de la gira de Ángela no fue simplemente un tropiezo comercial. Fue un quiebre emocional dentro de la dinastía Aguilar. Una grieta en la imagen de un imperio familiar que durante décadas se había sostenido con un aura de tradición, excelencia y autoridad cultural. Por primera vez, el apellido que parecía eterno comenzó a mostrar fragilidad. Y la sensación general entre quienes seguían la historia era que este desplome estaba lejos de concluir. Cuando el público decide cerrar la puerta, ya no hay discurso, producción y figura de poder que pueda obligarlo a abrirla de nuevo. Hoy, el silencio en los auditorios tiene un significado que va más allá de los números. Es un símbolo contundente, un mensaje sin palabras que resuena con fuerza. Ningún linaje, por sólido que parezca, sobrevive cuando la soberbia lo nubla todo. La familia enfrenta ahora una verdad que preferiría no mirar. Ese imperio que durante tanto tiempo se sostuvo con firmeza, ahora parece un edificio construido sobre cimientos débiles, sostenido más por nostalgia que por realidad. Y al final, como siempre, el público habló. No lo hizo gritando, ni insultando, ni generando escándalos. Lo hizo de la manera más devastadora posible, dejando de aplaudir. Cuando las manos se detienen, cuando los escenarios quedan en silencio, cuando las luces ya no alcanzan para ocultar la decepción, el veredicto queda sellado. Y esta vez, el público fue claro. No necesitó decir nada más.